el podcast del Instituto Zacatecano de Cultura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Conociendo a los Creadores Zacatecanos, en concreto para conocer a los beneficiarios de formación artística en el extranjero. Y en esta ocasión me da mucho gusto saludar a un artista muy completo, muy famoso y bueno, que personalmente pues aprecio bastante. Vicente Leiva, bienvenido. Muchas gracias, querida Xochitl, por la invitación. No, muchas gracias a ti. Pues bueno, para quienes no te conozcan, Vicente, platícanos un poquito en qué ámbito te desenvuelves, en qué ámbito cultural. Bueno, voy a soltar un poquito así como más rápido mi hoja de vida, como dijeron en Colombia. Bueno, yo soy originario, nací en el municipio de Río Grande, Zacatecas. Uh-huh. Y luego, a los 16 años, me fui a estudiar danza a la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, dirigida por la compañía Delfos. Uh-huh. Y bueno, pues a partir de ahí, creo que el tema es como de estudios en el extranjero. Cuando concluyo mi carrera, me voy a hacer la especialidad a Madrid, España. Ahí fue beneficiario por el FONCA, uh-huh, con estudios en el extranjero. Entonces me fui a hacer la especialidad allá. Y bueno, pues eso. ¿Y allá estuviste participando o colaborando, trabajando, aprendiendo con Carmen Werner? Sí, así es, me fui, ella tiene una fundación que se llama Carmen Werner para la danza. Y bueno, pues en estos tiempos Carmen ha sido como uno de los grandes referentes de la danza contemporánea en España, y siento que en América Latina también, porque viaja mucho al continente. Entonces recuerdo que yo tenía como 17 años cuando vi por primera vez a la compañía, y creo que fue una de las grandes como hazañas que yo tuve, porque si bien mi primer encuentro con el cuerpo, con la danza, fue bastante reveladora, porque dije, esto es lo que yo quiero, porque mi cuerpo interactuaba con esas acciones que se veían, ¿no? Y después viene la parte más interesante, porque como cuál es la línea que quieres seguir, ¿no? Si bien la escuela, aunque estés en una escuela como muy famosa, como dices tú, pero tú, o sea, como ¿quién eres tú dentro de esta línea, ¿no? ¿Y qué es lo que quieres hacer? Entonces, justo cuando conocí el trabajo de la compañía Profesional Danza, que es la compañía que dirige Carmen Werner, yo dije, esto es lo que yo quiero, ¿no? Había ahí algo bastante interesante. Si bien era muy jovencito y no podía como verbalizar bien a ciencia cierta como qué era, pero sabía que por ahí estaba. Entonces por eso decidí, hice todo lo posible. Justo cuando iba a terminar mi carrera, como el proyecto de titulación fue hacer ese ejercicio de proyecto para irte a estudiar al extranjero. Pues yo lo metí y quedó. Entonces pues me fui. Y justo allá con esta compañía, ¿cuál era el trabajo que hacía? Si bien era como bastante relajado en el sentido de que no era, pues yo acabo de salir de la escuela y entonces vienes como de este rigor como académico, uh-huh, y ahí pues evidentemente fue todo lo contrario, ¿no? Pero había el rigor como profesional. Entonces ahí era como más bien cómo te asumías tú como profesional con una compañía profesional de danza que trabajaba 5 o 6 horas diarias, ¿no? Entonces, ¿cuál era mi función ahí? Básicamente era asistente de dirección, uh-huh, ¿no? Y ¿cuál era como la labor? Era solamente observar todo lo que se hacía y a partir de ahí interactuar con la directora. Uh-huh. Al principio los primeros 6 meses sí fueron como muy agobiantes porque yo no comprendía como esta cuestión, ¿no? Como de observar solamente. Yo quiero bailar, quiero echar como pues acá cotorreo, ¿no? En la escena, en la danza. Y ahí comprendí también la otra parte, ¿no? Ahí es donde surge esta cuestión de amo la coreografía, amo la composición, ¿no? Uh-huh. De ahí fue donde yo entendí como esta parte. De hecho, una gran amiga que estuvimos juntos en esa compañía, que justo acaba de ganar un Goya como mejor actriz allá en Madrid, se llama Janet Novas. Ella me decía, porque ella era como la bailarina más joven de la compañía, teníamos la misma edad, es excelente bailarina, excelente actriz, y ella me decía, Vice, no te preocupes, o sea, como que igual saca un poquito de onda, como porque a lo mejor no te encuentras dentro de este proceso, pero te darás cuenta que conforme pasa el tiempo y cuando regreses a México vas a encontrar y vas a ver los frutos de esto que tú viniste a estudiar, y así fue. Bien, entonces, bueno, nos das un contexto general de cuál fue tu experiencia por allá,
Y te he comentado yo que es muy específica la técnica que ustedes manejan. Inmediatamente cuando vemos alumnos o gente que has formado, pues identificamos pues que tienen esta escuela en la que tú provienes. Y platícanos, llegas de nuevo acá a Zacatecas y te centras también en la docencia. Bueno, no regreso a Zacatecas, yo regreso a Sinaloa. Y de ahí fue cuando decido venirme para Zacatecas. Tengo que aclarar que a mí me costó muchísimo trabajo dar clase. O sea, yo creo que es una de las cosas que me dio como más susto. Y aquí es un tema bien interesante porque justo se lleva muy a la ligera esta parte de la docencia, sobre todo en las artes, ¿no? ¿Por qué? Porque crees o creen la mayoría de las personas que terminas una carrera como ejecutante, por ejemplo en mi caso danza, y crees que te habilita para ser profesor, ¿no? Para ser docente. Y creo que no. Si bien también por las precariedades que hay, pues tratas de buscarte la vida y es lo primero que haces. Dices, bueno, pues voy a dar clase de danza y toda esta cuestión, ¿no? Pero no necesariamente como que desarrollaste o estudiaste esa línea que te haga propiamente profesor de danza. Y ahí se empieza a distorsionar un poquito. Pero bien, yo sí, cuando regreso aquí a Zacatecas, yo lo que siempre había dicho es que yo no quería darle clase a niños. Y terminaste dando clase a yo niños. o sea, yo siento, bueno, cuando asumes esto, o sea, como decir, ¿cómo ha sido mi proceso? Todos los años que he estado estudiando, pues sientes una responsabilidad muy poderosa en tu ser. Y tú dices, yo tengo en mis manos como a seres humanos que le va a repercutir toda su vida, ¿no? Entonces cuando te lo planteas de esa manera, dices, no quiero dar clase nunca, ¿no? Entonces yo no quiero ser como parte de esa media que dice, es que mi profe me generó un trauma y tal, y así dije, no quiero. Pero bueno, siempre vamos a estar traumados, esa es la verdad, por una cosa o por la otra, ya está. Entonces, cuando regreso aquí a Zacatecas también hubo un episodio bastante interesante que fue como la realidad de tu territorio, ¿no? Si bien yo venía como de un lugar donde todas las condiciones estaban hechas para que yo pudiera desarrollarme o seguir haciendo mi trabajo escénico, ¿no? Mi trabajo artístico. Entonces, llego a Zacatecas y evidentemente no había nada de eso. Y ahí fue donde realmente empezó mi carrera de danza, ¿no? Eso fue como primero que dentro de lo que yo, con mucho respeto a todas las personas que estaban haciendo danza aquí en Zacatecas y que reconozco toda su trayectoria y tal, pero no había nada con lo que yo pudiera dialogar. O sea, yo no me encontraba. O sea, yo decía, ¿qué es esto, no? Entonces, bien, un día mi querida Carmen, justo me fui a hacer una residencia de 6 meses allá, ya en una producción con ella, y yo renegaba un poco y me dijo algo que en la vida se me va a olvidar, que es precisamente como que el mismo tiempo que te tomó entender esto del arte, esto de la danza, es el mismo tiempo que te debes tomar de entregarlo a la gente para que hagas tu comunidad. Y eso me marcó muy poderoso. Y eso fue lo que me llevó a decir, bueno, pues entonces empieza a formar gente. Que no me atrevería a decir tanto a formar, sino más bien es como compartir, digamos, conocimiento que me conduzca a algo en concreto y en este caso, pues a la coreografía. Entonces, que era como que siempre lo que más siempre había querido, pues, que era la danza, las coreografías. Entonces yo necesitaba ver esa plasticidad, yo necesitaba ver eso que tú mencionas hace ratito, como de que hay como ya una línea estética como muy clara que identifica a Vicente Leiva, ¿no? Entonces, pues solamente desde ahí, desde el aula. Claro, pero mira, finalmente comentas pues las mismas resistencias personales, las mismas resistencias a veces institucionales de la misma sociedad y demás. Empiezas a trabajar con jóvenes y con niños ya en otros programas también. Y reconoces tú mismo pues el hecho de que no únicamente se llega a aprender cuestiones muy específicas de la danza, sino que se tienen que lidiar con contextos propios de los chicos, y es ahí el compromiso. Finalmente es parte de la docencia y es como muy claro pues el hecho de que tú has podido
descubrir todos estos elementos propios para finalmente pues poner ese granito de arena en la comunidad, ¿no? A veces se nos hace como muy sencillo mencionar la comunidad y los aportes culturales de todo el gremio artístico cultural, pero pocas veces nos ponemos a reflexionar en todo lo que implica. Entonces, finalmente, tú llegas quizá con esta idea de trabajar con profesionales o gente que, bueno, ya está por dar el paso hacia lo profesional, pero has desarrollado otros proyectos que tienen que ver el aprendizaje de las artes desde la temprana edad. Platícanos también de este proyecto que ya tienes algunos años trabajando, SIYE. Bueno, contexto, por ejemplo, como yo en lo personal, porque somos dos, que es mi mejor amiga Alondra García y yo, que hemos estado desde un principio, cuando ella regresó de Cuba y yo regresé de España aquí a Zacatecas, coincidimos justo con todo lo que acabo de decir, pero también creo que generamos una alianza muy poderosa, pero muy desde el ser, ¿no? Teníamos como la firme convicción de la profesionalización. Claro. Y en Zacatecas, porque algunas personas, algunas poderosas de la danza de Zacatecas nos decían que para qué veníamos, que nos fuéramos, que aquí nunca iba a florecer, que aquí nunca iba a pasar nada. Y yo siento que no me digas no, porque lo voy a lograr. Porque es un reto. Porque es un reto. No, pero independientemente de eso, nosotros siempre dijimos, a ver, antes de saltarme a SIYE, o sea, como que si bien empezamos a generar y empezamos a preparar, porque empezamos como a desarrollar un programa de preparación para las y los adolescentes para que se fueran con miras hacia la profesionalización y que se fueran a hacer su audición a la carrera de danza, ¿no? Ahorita ya hay bastantes que se han ido y que de hecho justo ahorita ya estamos trabajando con uno de ellos, ahora nos está dirigiéndole a nosotros en un montaje bastante bueno. Nosotros nos preguntábamos también como esta cuestión de decir, ya estamos como con bastantes personas que están saliendo de la escuela, pero las condiciones siguen siendo las mismas, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos activar? ¿Qué debemos hacer? ¿Y cómo vamos a actuar esto? Porque en realidad no hay un campo de acción. O sea, si bien, pues ve lo mismo que pasa, o sea, tú te topas con un Uber, lo digo con muchísimo respeto, y dices, no, pues soy abogado, pero pues estoy aquí de Uber mientras, y lo digo para que la gente que dice que la carrera de danza no es una carrera como tal, mientras sale algo, porque no hay. Entonces nosotros siempre nos hizo bastante ruido y dijimos, ¿qué podemos hacer o qué proyecto tenemos que hacer para que cuando las personas se vayan de Zacatecas a estudiar la carrera, regresen y no se vayan y tengan como esa misma onda que nosotros tenemos en este momento de no, ¿para qué regreso a Zacatecas? No hay nada y tal. Y siento que se puede contribuir más poderoso. Y ahí es cuando uno de nuestros cuestionamientos, el resultado fue este programa, SIYE. ¿Qué es SIYE? SIYE es un programa comunitario de danza. Y que está pensadísimo precisamente en la descentralización, porque justo ahí nos encontramos con otra cuestión, ¿no? Es decir, todo se concentra en Zacatecas, ¿no? Guadalupe, Fresnillo, Jerez, bueno, ahorita Jerez está un poco olvidado, pero, ¿y quién más? Así, como que todo se concentraba ahí, pero si bien nosotros decíamos, ¿y qué pasa con toda esta cuestión de la profesionalización? ¿Qué onda con esta cuestión de la formación? O sea, ¿de qué sirve que nosotros podamos decir que tenemos un programa muy poderoso, ¿no? Pero en realidad no está generando ni el impacto ni está teniendo alcances. Claro. Entonces, tenemos que salirnos nosotros de ahí. Tenemos que salirnos de aquí. Entonces, ¿qué obstáculos siempre va a haber? Sí. ¿Qué voluntades políticas, culturales, institucionales y demás? Siempre va a haber. Pero pues nosotros tenemos la capacidad de poder desarrollar habilidades que nos den este poder de comunicación conciliatorio y también pues de vinculación, pues. Claro, ¿en cuáles municipios han trabajado? Bueno, empezamos en Betagrande, en Loreto, Jalpa, Tlaltenango, Sombrerete, Calera, ¿quién más? Morelos, Loreto, Río Grande, próximamente Juchipila, también próximamente de Tabasco, y vamos a ir a por nuestra segunda edición en Jalpa. Creo que esos son todos los municipios en los que hemos estado, creo, no sé, son 9 en total.
pues es un número importante de municipios. ¿Qué realidades han encontrado ustedes ahí? ¿Qué es, o sea, de esa idea primigenia que traían a la realidad? Es que me encantan estas preguntas porque justo se nos cae todo nuestro numerito, ¿no? O sea, como, bueno, estuvimos bastante tiempo como haciendo todo el diseño, toda la estrategia metodológica, pedagógica del programa y tal, y una de las características propias de este programa era como su adaptabilidad a los cuerpos, no adaptabilidad al territorio, que era completamente diferente. Claro. Entonces, si bien teníamos como esta claridad digamos como esta estrategia metodológica, cuando llegas a un municipio, pues lo tienes como tal, ¿no? Ya tienes un antecedente y puedes saber poquito, pero las realidades, digamos, como de una sociedad, en el caso, por ejemplo, de Beta, de Beta Grande, por ejemplo, ahí nosotros nuestro primer obstáculo que tuvimos, si bien nosotros dábamos clase en una terracita, en medio de unos cerros, rodeado de nopales, que se veía increíble, con muchísimo frío, y venían las niñitas y los niñitos a tomar su taller, y estaban las señoras barriendo su calle, y les decían que para qué iban, ¿no? A nuestro taller, a perder el tiempo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y también como toda la parte religiosa, que fue un obstáculo poderosísimo, y nosotros aguantamos. O sea, en realidad, como que dijimos, es que esto es, o sea, nosotros en nuestro, digamos como nuestro privilegio de estructura en el escritorio, diseñando el taller y tal, no, jamás contemplamos toda esta parte, pues, ¿no? Que iba a obstaculizar, y aún así terminamos victoriosos, ¿no? Y, por ejemplo, ya cuando crees que te la tienes como bien cantada, como bien hecha, nos fuimos a Loreto. Y en Loreto, si bien creo que el mayor obstáculo también fue la religión, inclusive unas monjas nos querían echar del pueblo. Fue bastante cómico, pero ahí tuvo un impacto poderosísimo el taller, ¿no? Allí, por ejemplo, en Loreto está pues muchísimos normalistas, la mayoría son normalistas. Sí. Entonces ellos también entendían, porque también nosotros esta dinámica que también es bien interesante, nosotros indirectamente nos descubrimos que estábamos haciendo esta vinculación, ¿no? Y empezamos a dialogar con escuelas privadas, pero también con apoyo de la institución cultural, y entonces logramos hacer como un enlace poderoso para que la cuestión económica no fuera un obstáculo para poder desarrollar el taller, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí en el territorio de Loreto, pues estuvo genial con este obstáculo de la religión y un poquito la inseguridad, nada más. Eso fue como ahí, estas fueron como las realidades. Y en Tlaltenango, por ejemplo, resulta que no llegaron niños ni niñas y llegaron puras señoras casi de la tercera edad. Entonces ahí también descubrimos bastantes cosas y no tuvimos que modificar en lo absoluto nuestro programa, ¿sí? Evidentemente el lenguaje, la verbalización de las cosas evidentemente se modifica, ¿no? Pero también descubrimos que nuestro programa sí estaba cumpliendo con los objetivos, pero también era verdad, ¿no? O sea, nos reafirmábamos esta adaptabilidad que tenía nuestro programa cuando hay bastante claridad en tu metodología, pues, ¿no? Entonces fue un hallazgo bastante poderoso. Pues no sé, creo que eso ha sido como la realidad territorial. Creo que de los municipios de Zacatecas, creo que merece muchísimo la pena todos estos, digamos, todos estos promotores o hacedores del arte y la cultura en Zacatecas. Creo que estaría interesante que se echaran un clavado y que construyéramos nuestros proyectos a partir de la realidad y no desde la ficción y desde el privilegio que nos da nuestra carrera. Claro, totalmente. Y también quisiera que nos platiques el trabajo que hiciste el semestre pasado y que has venido trabajando desde hace mucho tiempo con públicos específicos. Has trabajado con personas privadas de la libertad, pero el año pasado trabajaste también con niños de la casa hogar, que si bien, como dices, llegas con una expectativa y finalmente es otra la realidad, pero particularmente me llamaba la atención que además de la disciplina con la que pues los
los tratabas a los chicos, también había como esa parte muy humana y no necesariamente llegamos a ver ese tipo de actitudes para estos públicos. A veces es como un poquito de frialdad como nos piden o como vemos que se les trata, pero me llamaba mucho la atención al cierre, cómo llegan todos los niños y con tanto cariño, a pesar de, como te digo, la disciplina con la que hablabas, ellos identificaban muy bien las diferencias entre lo que era el maestro y la persona que los estaba tratando en ese momento. Platícanos un poquito de esa experiencia. Bueno, hay una cosa que yo siempre he tenido muy clara y creo que la comunicación. O sea, siempre que estoy con las niñitas y con los niñitos, de donde sean, trato de que quede como muy en claro que es como esta parte de Vicente dando la información, ¿no?, de la clase, como tú bien lo dices, en la cuestión como de disciplina, que en realidad es poner atención y estar, ¿no?, ahí. Y la otra, pues esta cuestión en la que yo me permito también ser un niño y jugar con ellos, claro, ¿no? Con un poco más de experiencia, pero me permito yo como esa parte. Y luego la otra es como lo que me pasó también, por ejemplo, con las personas privadas de la libertad. O sea, como esta cuestión que se llama empatía, ¿no? Y también cuando dices, ¿cuáles fueron las condiciones que te orillaron para que tú estés aquí, ¿no? ¿Qué tanto es tu responsabilidad y qué tanto tiene que ver el entorno? Que es más el entorno que como pues las condiciones en las que creces. Y por ejemplo con los niños de la casa hogar, pues es imposible no pues no involucrarte con ellos, pero también surge esta pregunta, ¿qué te hace pensar que a unas personas que fueron abandonadas, que nunca conocieron a sus padres, que fueron víctimas del crimen organizado, que son hijos de narcotraficantes y que mataron a sus padres y que están ahí, qué te hace pensar que lo que tú les vas a dar es importante y relevante para ellos, ¿no? ¿Tú crees que la manera en la que ellos ni siquiera conciben, está en su lenguaje, el arte o la danza y tal? O sea, ¿qué te hace pensar a ti eso? Que tú vas a venir como a colonizar, ¿no? Esa parte. Nada. O sea, estás mal, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si hablas de sujeto a sujeto, ¿no? Porque muchas, como que toda esta parte digamos como de la enseñanza termina siendo sujeto-objeto, ¿sabes? Y es muy, muy, muy doloroso, es muy feo y se distorsiona todo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Meramente tratar de interactuar de sujeto a sujeto, humanizar, empatizar con los niños y con esta también, como que una cosa es el objetivo que yo tenga como taller y otra cosa es el objetivo que yo tenga como profesor con estas niñas y con estos niños, pues. Claro. Pues muy interesante, Vicente, realmente se nos pasó muy rápido el tiempo. Yo creo que vamos a tener que programar otra sesión para seguir hablando porque realmente te has involucrado en bastantes cuestiones, eres muy activo, además de la parte institucional que te reconocemos pues como una de las personas más activas en la comunidad dancística en Zacatecas, y no nada más de proyectos personales, sino como tal el implementar acciones y propuestas para que cada uno de los compañeros que se involucran pues vayan encontrando su camino y vayan abriendo esas brechas y que, si bien dices, pues aún falta mucho camino por realizar, pero hay una comunidad dancística muy fuerte en Zacatecas, reconociéndolo como de otras partes de México. Te reconocemos pues como gestor de estos proyectos comunitarios, evidentemente, y bueno, pues también toda esta actividad que llegas a hacer en otras partes del mundo.
Platícanos ya por último, pues, ¿qué proyectos vienen importantes para Vicente próximamente? Bueno, hay un proyecto que no podemos decir todavía hasta que se materialice, pero bueno, ahorita estamos en 3 producciones. Una estamos colaborando con Abraham, es la otra producción que estoy haciendo yo. Uh-huh. Y darle continuidad a lo que es el programa Sillé, que uh-huh. es tanto Alondra García como yo. Estamos tratando como de tener pues mayor alcance, cosa que es decir, si no estamos, ahorita hace ratito decía, es que ya no sé si eres Alondra o eres tú, le digo, pues somos lo mismo, digo que ella es Alondra y yo soy Vicente, pero estamos en el mismo proyecto. O sea, nosotros tenemos que estar haciendo una labor de gestión bastante poderosa para que poder seguir bajando recursos, porque si no se nos cae. Nosotros no lo podemos costear definitivamente. Por más que establezcamos como esta cuestión con los municipios, con los directores de cultura y así, aún así no. O sea, sí sale un poquito costoso, por ejemplo, lo que son como los traslados, la gasolina. Evidentemente nuestro coche pues se deteriora, pero no pasa nada. Pero sí tienes que buscar como las otras cuestiones para solventar. Entonces básicamente eso es lo que hacemos. Creo que viene un proyecto educativo ya más en forma, digamos, a nivel institucional, pero eso yo creo que ya más adelante lo estaremos platicando. Perfecto, pues bueno, aquí vamos a estar listos. El Centro de las Artes seguramente nos estará recibiendo para escuchar de ese proyecto, y pues agradecerte únicamente el que estés aquí, el que seas parte de esos procesos, el apoyo que nos das también a nosotros como funcionarios para activar pues todas estas encomiendas que tenemos día a día, y agradecer nuevamente al Centro Estatal de las Artes por el espacio y al Instituto Zacatecano de Cultura. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego. 2024, Año de la Paz.